Hola, bienvenidos a la clase de Psicología Positiva. La psicología positiva estudia tres tipos de fenómenos, definidos básicamente en términos de cuánto duran. Hablamos de las experiencias positivas, que son breves, de los rasgos positivos, que son características más duraderas, y de las instituciones positivas, que como su nombre lo dice, instituciones implica organizaciones que van más allá de una persona. Las experiencias positivas abarcan las emociones positivas y las experiencias óptimas o de flow, de las que hemos hablado en otra clase. Menciono esto porque las emociones positivas son sentimientos, estados de ánimo que en sí mismos seguramente no duran mucho, pero que van teniendo un efecto acumulativo muy importante para nuestro bienestar. Entonces, hablemos hoy de las emociones positivas. Y hablar de emociones positivas inevitablemente nos hace pensar en la doctora Barbara Fredrickson, de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, en Estados Unidos. ¿Recuerdan que les conté que cuando Seligman convocó junto con Csikszentmihalyi a un grupo de investigadores en Akumal y les pidió que llevaran a sus alumnos más brillantes? Uno de estas alumnas brillantes fue precisamente Barbara Fredrickson. Hoy en día la doctora Fredrickson es una de las investigadoras más importantes, es la presidenta electa de la IPA, de la International Positive Psychology Association, y ha hecho aportaciones muy importantes a la psicología. Algunas las vamos a mencionar en este momento. Fíjense que la doctora Fredrickson se intrigó por estudiar las emociones positivas. Históricamente, si ustedes, por ejemplo, van a una biblioteca y buscan libros o artículos sobre cosas como la ansiedad, la depresión, la ira, seguramente encontrarán miles de artículos, probablemente también cientos o miles de libros. Sin embargo, sabíamos muy poco sobre cuestiones como la alegría, la tranquilidad, el amor. Hay bastante consenso entre los psicólogos de por qué los seres humanos como especie desarrollamos las emociones, entre comillas, negativas, como la ansiedad, el miedo, la ira. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué le podría servir a nuestros antepasados, a nombre de las cavernas, sentir ira o sentir miedo o sentir preocupación? Pues porque se enfrentaban cada día, muchas veces al día probablemente, a situaciones que ponían en peligro su vida. Entonces, este tipo de emociones provocan lo que se llama la respuesta de pelear o huir ante una amenaza, ante un peligro, o lo enfrentas y tratas de vencerlo o huyes por piernas. Sin embargo, y una cosa interesante es que estas emociones, entre comillas, negativas, tienen correlatos fisiológicos muy observables. Por ejemplo, la aceleración del pulso cardíaco, cambios en la sudoración, cambios en la tensión muscular. Sin embargo, las emociones positivas no son tan fácilmente identificables a nivel fisiológico. Por cierto, digo positivas y negativas entre comillas, porque algunos autores han dicho que es un error clasificar a las emociones humanas como si fueran las buenas y las malas, que todas son parte de un abanico natural de la experiencia humana. Y así es. Sin embargo, la clasificación de positivas y negativas se refiere a cómo nos sentimos cuando las experimentamos. Se han hecho investigaciones en diferentes culturas en cuanto al lenguaje y lo que reporta a las personas qué emociones identifican, y como que muy claramente caen en dos tipos: aquellas que son placenteras de experimentar, que nos gusta sentir, y aquellas que nos disgusta sentir, que nos causan incomodidad. Bueno, entonces, ¿cuáles son las emociones positivas? Desde la perspectiva de la psicología positiva, la doctora Fredrickson ha identificado que hay 10 tipos de emociones positivas que son las que experimentamos con más frecuencia y que reconocemos más fácilmente, y son el gozo o la alegría, la gratitud, la serenidad, el interés o curiosidad, la esperanza, el orgullo, la diversión, la inspiración, el asombro y el amor. ¿Por qué es importante experimentar emociones positivas? Bueno, uno, como sabemos, pues porque se sienten ricas, o sea, nos gusta sentir este tipo de cosas. Pero, ¿tienen alguna ventaja? ¿Por qué las desarrollamos como especie? La doctora Fredrickson es psicóloga experimental y creó experimentos en su laboratorio en los que trataba de provocar o facilitar que las personas sintieran emociones positivas.
Por ejemplo, cuando llegaban los sujetos experimentales les daba un regalito o un chocolate o ponía cierto tipo de música o videos. Y lo que ella trataba de ver es cómo funcionaba la gente antes y después de experimentar emociones positivas. Por ejemplo, cómo se desempeñaba en ciertos tests cognitivos. Y lo que encontró fue sorprendente y muy importante. Encontró que cuando las personas experimentan emociones positivas, mejora su capacidad de poner atención, mejora su fluidez verbal, se amplía su vocabulario, mejora su memoria inmediata y algo muy interesante, están más abiertos a la información nueva. La cantidad de evidencia que fue encontrando sobre esto la llevó a desarrollar una teoría que llamó en inglés la teoría de broaden and build, que en español llamamos la teoría de ampliar y construir. Lo que ella propone es que estas emociones positivas, el efecto que tienen, en vez de llevarnos a huir o a pelear, nos llevan a interesarnos por el mundo, a explorarlo y en base a esto a construir. Por eso han sido importantes para nosotros históricamente. Cada día hay más investigaciones sobre los efectos de las emociones positivas y de la positividad. La positividad abarca las emociones positivas e integra también una cuestión cognitiva, que sería tener una forma de pensar optimista. Fredrickson ha encontrado que el experimentar emociones positivas tiene efectos duraderos e importantes sobre nuestro bienestar. Por ejemplo, no solo ella, por cierto, otros investigadores, como por ejemplo Snowden, hicieron una investigación muy bonita estudiando a un grupo de monjas que se dedicaban al estudio y a la enseñanza. Este grupo de monjas se caracteriza por ser longevo y por haber tenido el increíble detalle de donar sus cerebros a la ciencia. Bueno, pues Snowden y su equipo se pusieron a analizar el contenido de los ensayos autobiográficos que estas monjas, cuando eran jovencitas, casi niñas, habían escrito para entrar al convento. Y muchos años después, creo que más de 50 años después, vieron cuánto habían vivido estas monjas y encontraron que aquellas que tenían más emociones positivas expresadas en sus ensayos cuando eran adolescentes, en promedio habían sobrevivido a las que tenían expresadas más emociones negativas 10 años. También se han hecho otros estudios en los que se ha visto, por ejemplo, se han estudiado las biografías de famosos psicólogos, las autobiografías y aquellas que expresan más emoción positiva también demuestran una mayor longevidad, en este caso como de 7 años. Se ha visto que las personas que experimentan más emociones positivas son más resistentes o se recuperan mejor de ciertas enfermedades infecciosas e incluso empieza a haber evidencia que sugiere que la positividad tiene un impacto positivo sobre la salud física, sobre todo sobre el aparato circulatorio y sobre el sistema inmunológico. Las emociones positivas no solo son un producto del éxito y el bienestar, sino que se han hecho investigaciones longitudinales en las que se ha visto que las emociones positivas pueden predecir ciertos elementos del bienestar. Por ejemplo, un estudio en el que se medía el nivel de felicidad de jóvenes estudiantes universitarios en su primer año y se les dio seguimiento y 15 años después se vio que aquellos que eran más felices cuando eran universitarios tenían más éxito laboral, medido por el tipo de puesto que tenían y el tipo de salario que tenían, controlando el nivel de ingresos de la familia de la que venían. O sea que no era solo que los que tenían más dinero para empezar acabaron teniendo más dinero, sino que en ese caso aquellos que tenían mayor bienestar emocional, mayor alegría, unos años después tenían también más éxito. Barbara Fredrickson propone, basada en las investigaciones, que la positividad tiene muchos beneficios. Que la positividad, por un lado, nos ayuda a construir fortalezas psicológicas. Por ejemplo, la positividad nos ayuda a estar más abiertos a la información, a explorar más, y la mentalidad abierta nos ayuda a ser más creativos, nos ayuda también a poner más atención y concentrarnos más en lo que estamos haciendo. La positividad también tiene un gran impacto en nuestras relaciones interpersonales. Vamos a ver más adelante las investigaciones de John Gottman de las parejas que se llevan bien y se ha visto que el tipo de interacción positiva negativa que tienen es un gran predictor de la felicidad de las parejas. Por cierto, una de las aportaciones más importantes de Barbara Fredrickson ha sido que descubrió
que hay cierta proporción de positividad y negatividad que caracteriza a las personas felices. A través de una serie de estudios, llegó a la conclusión que las personas más felices o que viven más plenamente experimentan 3 emociones positivas por cada emoción negativa, es decir, 3:1. Esto se volvió algo muy citado y un referente importante en el mundo de la psicología positiva, pero como ustedes saben, la ciencia no está escrita en piedra, va cambiando. Y justamente en este año se publicó una crítica que cuestionaba el método estadístico que Barbara Fredrickson utilizó para llegar a esta conclusión del 3:1. Ella, como buena científica también, tomó en serio la crítica, respondió y dijo que efectivamente ahora piensa que ese método estadístico no fue el mejor, no era el más apropiado para analizar los datos, pero que aún dejando eso de lado, otras evidencias que se han ido acumulando en su laboratorio y en otros siguen apoyando la importancia de tener una preponderancia de emociones positivas sobre las negativas. Por cierto, no se trata, sería ridículo pensar en que las personas solo sientan emociones positivas. Como decíamos hace un momento, todas las emociones son parte de la experiencia humana, pero sí podemos hacer cosas para potenciar las emociones positivas, a veces de manera directa y a veces de manera indirecta. Por ejemplo, la propia Fredrickson ha estudiado que el meditar produce un aumento en las emociones positivas de las personas. Los invito a que sigan leyendo y explorando el tema de las emociones positivas, tanto en la teoría como en su propia vida. Hay mucha evidencia muy interesante de la importancia de las emociones positivas en diferentes contextos, en la escuela, en el lugar de trabajo, en la familia. Nos vemos la próxima. Gracias.